Muy buenas tardes, les habla Diosimar Jiménez, estudiante del séptimo semestre de Derecho en la Ilustre Universidad Santa María. El día de hoy le vamos a hablar en relación al hecho ilícito. El hecho ilícito corresponde al tema 2 de la materia Obligaciones 3. El hecho ilícito es el hecho culposo que produce un daño no tolerado ni consentido por el ordenamiento jurídico positivo. Ocurre el hecho ilícito cuando una persona denominada agente causa un daño a otra persona denominada víctima, violando conductas o normas de conducta supuestas y tuteladas por el ordenamiento jurídico positivo. La disposición legal del hecho ilícito se encuentra establecida en el artículo 1185 del Código Civil, el cual establece el que con intención o por negligencia o por imprudencia ha causado un daño a otro está obligado a repararlo. Debe igualmente reparación quien haya causado un daño a otro, excediendo en ejercicio de su derecho los límites fijados por la buena fe o por el objeto, en vista del cual le ha sido conferido ese derecho. Elementos del hecho ilícito para su existencia son el daño, la culpa y la relación de causalidad. ¿Qué es el daño? El daño es la lesión, pérdida que sufre la víctima en su patrimonio, en su salud, en su persona y en su psiquis. Dentro de los daños tenemos los daños materiales y los daños morales. Los mismos están establecidos en el artículo 1196 del Código Civil, el cual dispone lo siguiente. La obligación de reparación se extiende a todo daño material o moral causado por el acto ilícito. El juez puede especialmente acordar una indemnización a la víctima en caso de lesión corporal, de atentado a su honor, a su reputación y a los de su familia, a su lealtad personal, como también en el caso de violación de su domicilio o de un secreto concerniente a la parte lesionada. El juez puede igualmente conceder una indemnización a los parientes afines o cónyuge como reparación del dolor sufrido en caso de muerte de la víctima. Me extendí en el artículo porque más adelante les voy a hablar en relación a un caso referido a un daño moral. Continuamos acá. Los requisitos o condiciones para la existencia de un daño. El daño debe ser determinable, el daño debe ser actual, el daño debe ser cierto, que sea un daño real, y debe ser cuantificable. Las diversas clases de daño son muchas, según su objeto, según el daño, según la naturaleza del patrimonio afectado, según el daño causado en consecuencia inmediata de un cumplimiento culposo o doloso. Vamos por parte. Según el objeto, daños a cosas corporales, recae a una cosa física que ocupa un espacio. Un ejemplo puede ser un bien mueble o inmueble. Daños a cosas incorporales, recae a una cosa incorporal que no es percibida por los sentidos. Por ejemplo, a una marca comercial. Según el daño, daños contractuales. Los daños contractuales son los daños que provienen del incumplimiento de una obligación derivada de un contrato, y los extracontractuales provienen de una fuente distinta a un contrato. Daño material consiste en la pérdida o disminución del patrimonio de una persona, y el moral es la lesión que sufre una persona en sus afectos, en su sentimiento, en su honor. Según el daño causado sea consecuencia inmediata de un cumplimiento culposo o doloso. Daño directo es consecuencia inmediata o directa del incumplimiento culposo. Y el indirecto, los que se originan como consecuencia inmediata o lejana del cumplimiento de la obligación, la consecuencia de ello. Según el daño que consiste en la pérdida del patrimonio, tenemos el daño emergente y el lucro cesante. El daño emergente corresponde al valor o precio de un bien o cosa sufrida. Y el lucro cesante consiste en privar a la víctima o acreedor del incremento patrimonial que es consecuencia directa inmediata. El
la víctima deja de generar ingresos por el incumplimiento del deudor en este caso. El daño moral. El daño moral no es más que la lesión sufrida por la víctima en sus sentimientos y sus afectos. El mismo está contemplado en el artículo 1196. La obligación de reparación se extiende a todo daño material o moral causado por el acto ilícito. Ya la hemos leído. En cuanto a la estimación del daño moral, la ley, la jurisprudencia y la doctrina han señalado que debe dar al juez amplias facultades de apreciación y estimación del daño moral. Cuando hablamos del daño moral, acá tenemos un ejemplo de una persona, un trabajador, que fallece a consecuencia en su jornada de trabajo. Dice, en lo concerniente a la indemnización por daño moral, la doctrina y jurisprudencia han señalado que se deben dejar al juez amplias facultades para la apreciación y estimación del daño moral. Ahora bien, no obstante, que pertenece a la discreción y prudencia del juez la calificación, extensión y cuantía del daño moral. En la sala ha señalado una serie de hechos objetivos que el juez debe analizar en cada caso concreto para determinar la procedencia del pago de la indemnización del daño moral y determinar su cuantificación. La entidad, los elementos que debe considerar son los siguientes: la entidad o importancia del daño, tanto físico como psíquico. En el accidente de trabajo, el trabajador afectado, la cónyuge de la actora, quien está solicitando indemnización en la cónyuge por daño moral, ya que su esposo falleció por un accidente laboral. El grado de culpabilidad del accionado o su participación en el accidente o acto ilícito que causó el daño. No quedó demostrado el dolo ni la culpa, aún levísima, por parte de la empresa, que se comportó con diligencia respecto del mantenimiento de las condiciones de seguridad para proteger la integridad del trabajador. La conducta de la víctima. De las pruebas de autos, se evidencia que entre el techo de la planta B, porque al parecer el techo de la planta B, que es donde realmente se tenía que trabajar, y el techo de la planta C, donde la víctima incurrió en pasar hacia ese lugar, donde había una división que impedía que no estaba el área C no estaba apto para que el trabajador accediera a ese lugar. Existía una baranda de separación, la cual necesariamente debe haber sido franqueada por la víctima para pasar hasta el primero de ellos. Lugar de ocurrencia del accidente. Grado de educación y cultura del reclamante. Según la planilla de solicitud de empleo que el trabajador fallecido consignó ante la empresa. Este tenía 23 años de edad para el momento del accidente. Apenas había trabajado para la accionada durante un mes. Contaba con un grado de educación media, siendo bachiller en ciencias, y estudiaba en la Universidad Nacional Experimental. También toma en cuenta la posición social y económica del reclamante, la capacidad económica de la parte accionada, los posibles atenuantes a favor del responsable, el tipo de retribución satisfactoria que necesitaría la víctima para ocupar una situación similar a la anterior del accidente o enfermedad. Referencias pecuniarias estimadas por el juez para tasar la indemnización que considere equitativa y justa para el caso concreto de acuerdo con lo establecido en nuestra legislación social. Bueno, son una serie de elementos que se tienen que tomar en cuenta al momento de determinar un daño moral. Vamos con la culpa. ¿Qué es la culpa? Es el error de conducta en que incurre el agente material de forma fortuita o deliberada y que produce un daño a la víctima. Existen 4 clases de culpa, que son por negligencia, es por dejar de hacer algo, por imprudencia, una conducta positiva, un hacer, impericia, no se tienen los conocimientos suficientes sobre una profesión, arte o industria, y la inobservancia, no se siguen las instrucciones establecidas para determinado acto o conducta. Continuamos.
La imputabilidad es la capacidad delictual civil necesaria para ser imputable. La imputabilidad se funda en tres elementos: la capacidad de culpabilidad, el conocimiento del injusto o de la antijuricidad y la exigibilidad de un comportamiento conforme a derecho. Las cosas que eximen la responsabilidad civil del agente del daño. Las cosas que eximen son la legítima defensa, la cual está consagrada en el artículo 1188, que señala lo siguiente. No es responsable el que causa un daño a otro en su legítima defensa o en defensa de un tercero. El que causa un daño a otro para preservarse a sí mismo o para proteger a un tercero de un daño inminente y mucho más grave, no está obligado a reparación sino en la medida en que el juez lo estime equitativo. La ausencia de la culpa también es otro caso que exime la responsabilidad civil. Y la causa extraña no imputable. Cuando hablamos de la causa extraña no imputable, son 7. Sería el caso fortuito y la fuerza mayor, el hecho del príncipe, la pérdida de la cosa debida, el hecho del acreedor, la culpa de la víctima, el hecho del tercero. Las cosas que atenúan la responsabilidad civil del agente del daño es el estado de necesidad establecido en el artículo 1188, que ya lo leímos, y la pluralidad de las culpas establecido en el artículo 1195, que es cuando varios agentes incurren en el daño. Tenemos que es la relación ahora de causalidad. Es el vínculo de causa y efecto entre la conducta culposa del agente material y el daño producido por la víctima. Es decir, que el daño debe ser consecuencia directa de la conducta culposa del agente. En relación a la reparación y su estimación, el Código Civil fija la extensión de la indemnización de daños y perjuicios desde los puntos de vista siguientes: por naturaleza del daño, por la relación de causalidad y por la naturaleza de la responsabilidad. Muchísimas gracias.